Tu médico te toma la presión arterial, dice 148/78, y piensas, bueno, el número de abajo parece estar bien. Doctor, el de abajo está bien, ¿verdad? Escucho esto todas las semanas. Los pacientes señalan ese segundo número como si fuera un certificado de seguridad. Después de 20 años como cirujano cardíaco, te digo con franqueza que pensar así ha llevado a gente a mi mesa de operaciones. El número que más importa después de los 60 no es el que has estado vigilando, y hoy voy a cambiar eso. En los próximos 20 minutos te mostraré exactamente qué número debes vigilar y por qué tus arterias después de los 60 se rigen por reglas completamente diferentes y qué puedes hacer a partir de esta semana para protegerte sin esperar a una crisis. Quédate conmigo. Esto es realmente importante. La presión arterial después de los 60 es un tema completamente distinto. La mayoría de la gente se entera de esto a los 40. Reducen el consumo de sal, la vida sigue. Pero la forma en que tu sistema cardiovascular maneja la presión cambia drásticamente con la edad. Lo que era manejable a los 45 puede ser realmente peligroso a los 65. Los mismos números, diferente cuerpo, diferente riesgo. Lo que era inofensivo a los 45 puede ser silenciosamente peligroso a los 65. Así que, usemos el lenguaje correcto. Cuando su médico le toma la presión arterial, obtiene dos números, 148/78, por ejemplo. Analicemos eso. Ese primer número, 148, es su presión sistólica, la fuerza que crea su corazón cuando se contrae y empuja la sangre hacia sus arterias. Piensa en ella como la presión máxima, el momento de máximo esfuerzo. El segundo número, 78, es su presión diastólica, la presión cuando su corazón está en reposo entre latidos. Durante décadas, la medicina se centró en gran medida en ese último número. La hipertensión diastólica se consideraba la principal amenaza. Para los adultos jóvenes, esa sigue siendo una preocupación válida. Pero algo cambia después de los 60. La relación entre esos dos números cambia fundamentalmente, y los riesgos, los que realmente pueden matarlo, cambian con ello. Este es el núcleo de lo que quiero que entienda. Después de los 60, tus arterias ya no son los tubos flexibles que eran a los 30. Se han endurecido, y ese simple hecho biológico cambia por completo la cuestión de qué número merece tu atención. Y, francamente, la principal preocupación de tu médico es el problema de las arterias rígidas. Imagina tu manguera de jardín en primavera, flexible, suave, recupera su forma al apretarla, sin resistencia alguna. Ahora imagina esa misma manguera a la intemperie durante 10 inviernos, rígida, quebradiza. La doblas y se agrieta. Eso es lo que les sucede a tus arterias con el tiempo. No porque algo haya fallado, sino porque es biología. Las fibras de colágeno reemplazan gradualmente el tejido elástico. Las paredes se engrosan. Los vasos pierden su capacidad de expandirse. Cuando el corazón se contrae y bombea sangre, las arterias jóvenes y sanas actúan como amortiguadores. Se expanden ligeramente y luego recuperan su forma. La fuerza máxima se mantiene controlada, pero las arterias rígidas no pueden hacer eso. Cuando el corazón bombea, no hay a dónde puede ir esa presión. La onda choca contra una pared rígida y rebota con fuerza. Tu presión sistólica se dispara. Mientras tanto, la presión diastólica puede bajar o mantenerse estable. Y aquí es donde la gente se confunde peligrosamente. Por eso tantas personas mayores de 60 años terminan con un valor máximo alto y un valor mínimo perfectamente normal. No es tranquilizador, es una señal de advertencia y tiene un nombre: hipertensión sistólica aislada. Su valor top
se mantiene constantemente en o por encima de 140. Su valor mínimo está por debajo de 90. Valores mínimos normales, máximos altos. Los pacientes con este patrón a menudo se sienten completamente bien, sin dolores de cabeza, sin mareos, sin síntomas de advertencia dramáticos. Así que lo descartan, y ese es precisamente el peligro. Mi valor mínimo es normal. Debo estar bien. He tenido esta conversación innumerables veces y cada vez me preocupa profundamente. La investigación es inequívoca y quiero dejarlo claro. La hipertensión sistólica aislada no es una peculiaridad del envejecimiento. No es algo que simplemente se deba aceptar e ignorar. Es uno de los predictores más fuertes de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca en adultos mayores de 60 años, más fuerte que la presión diastólica elevada por sí sola en este grupo de edad. Un estudio histórico encontró que cada aumento de 10 puntos en la presión sistólica por encima de 140 aumentaba el riesgo cardiovascular en aproximadamente un 20%. 20% por 10 puntos. Piensa en alguien sentado con 160 de presión sistólica, señalando su 75 de presión diastólica y sintiéndose aliviado. Esa diferencia conlleva un riesgo real de acortar la vida. Aquí hay una pregunta que vale la pena considerar. ¿Cuándo fue la última vez que revisó su número superior en casa, no solo en el consultorio del médico? Escríbelo en los comentarios. He pasado 20 años en quirófanos lidiando con las consecuencias de la presión no controlada. Prefiero hablar contigo ahora que encontrarte en circunstancias muy diferentes más adelante. Permíteme decirte algo que no recibe la atención suficiente en los chequeos de rutina. Tu cerebro es el órgano más sensible a la presión en tu cuerpo. Funciona con un suministro de sangre constante y cuidadosamente regulado. Vasos diminutos, algunos más delgados que un cabello humano, alimentan miles de millones de neuronas las 24 horas del día. Y esos vasos diminutos son las primeras víctimas de la hipertensión crónica. Presión sistólica. Cada aumento repentino, cada latido a 150, 160, envía un pequeño choque mecánico, de vez en cuando manejable. Pero cuando sucede decenas de miles de veces al día durante años, esos vasos comienzan a engrosarse, estrecharse y endurecerse. Algunos desarrollan pequeñas roturas, otros simplemente se cierran. Pequeñas áreas del tejido cerebral pierden silenciosamente su irrigación sanguínea. No se siente lo que está sucediendo. No hay un momento dramático, solo una erosión gradual e invisible. Y entonces sucede una de dos cosas. O un vaso más grande cede, lo que es un accidente cerebrovascular, o el daño acumulativo se desarrolla lentamente hasta convertirse en algo que se parece casi exactamente a la enfermedad de Alzheimer. Esto es de vital importancia y la mayoría de la gente lo desconoce. La demencia vascular, la demencia causada por daños en los vasos sanguíneos del cerebro, se diagnostica con frecuencia erróneamente como Alzheimer, incluso por médicos experimentados. Los lapsos de memoria, la confusión, los cambios de personalidad pueden parecer idénticos en las primeras etapas, pero a diferencia del Alzheimer, la demencia vascular es sustancialmente prevenible. Controlar la presión sistólica es una de las herramientas más poderosas que tenemos para proteger el cerebro. No es una afirmación menor, es la ciencia. Piensa en alguien que conoces que parecía volverse olvidadizo a finales de los 60 o principios de los 70. A menudo lo aceptamos como un envejecimiento inevitable. A veces realmente lo es, pero otras veces era totalmente prevenible. Y esa es una dura verdad que vale la pena considerar. En serio, cuando tu médico habla sobre el control de la presión arterial después de los 60,
no solo se refiere a tu corazón, se refiere a mantener tu mente ágil, tu independencia, tu presencia para las personas que te importan, tu lucidez mental. Hay mucho en juego. El cerebro recibe mucha atención cuando hablamos de presión arterial, y con razón. Pero la presión sistólica alta no se limita al cuello. Es un problema que afecta a todo el cuerpo, y el daño que causa en otras partes es igual de grave e igual de silencioso, lo que lo hace igual de peligroso. Empieza por el corazón mismo. Cuando la presión sistólica se eleva crónicamente, el corazón trabaja más con cada latido, oponiendo una mayor resistencia cada minuto. El músculo cardíaco responde como cualquier otro músculo al sobreesfuerzo, se engrosa. El ventrículo izquierdo se agranda, parece que se fortalece, pero en realidad empeora. Un músculo cardíaco engrosado pierde flexibilidad y eficiencia, se llena de sangre con menos eficacia entre latidos. Finalmente se produce insuficiencia cardíaca, común en adultos mayores, difícil de tratar una vez establecida y mucho más fácil de prevenir que de controlar. Y luego están los riñones. Filtran todo el suministro de sangre docenas de veces al día a través de vasos diminutos. La presión sistólica alta crónica daña esos vasos con el paso de los años, reduciendo gradualmente la función renal. Lo insidioso es que no se siente hasta que el daño es significativo. Para cuando los análisis de sangre rutinarios detectan un problema, el daño ya es considerable. Esa es la trampa del daño silencioso en los órganos y los ojos. La retina está revestida de pequeños vasos sanguíneos muy vulnerables al daño por presión. La retinopatía hipertensiva puede deteriorar la visión silenciosamente con el paso de los años. En casos graves, puede provocar una pérdida de visión repentina y permanente. Cerebro, corazón, riñones, ojos. Por eso digo que la presión sistólica alta es un problema que afecta a todo el cuerpo. Esta es la pregunta que quiero que te hagas con honestidad. ¿Cuánto tiempo lleva tu presión sistólica por encima de 130? ¿Un año? ¿5 años? ¿10? El daño que acabo de describir no ocurre de la noche a la mañana. Se acumula silenciosamente, y es precisamente por eso que el momento de actuar es ahora, no después de que aparezca un síntoma. Hablemos de cifras. Para la mayoría de los adultos mayores de 65 años, las directrices actuales establecen el objetivo en menos de 130 de presión sistólica, no en 140, 130. Durante años, los médicos aceptaron lecturas más altas en pacientes mayores. La idea predominante era que cierta elevación era simplemente el envejecimiento normal. Entonces, un ensayo llamado SPRINT lo cambió todo. SPRINT siguió a miles de adultos mayores de 50 años. El grupo tratado para bajar de 120 tuvo tasas drásticamente más bajas de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y muerte cardiovascular. El ensayo se detuvo antes de tiempo porque los resultados fueron tan claros. Su médico ajustará su objetivo personal, pero la dirección es inequívoca. Una presión sistólica más baja salva vidas después de los 60. Eso es lo que la evidencia dice de forma clara y consistente. Entonces, ¿cuál es su valor actual? Antes de hablar de medicamentos, veamos qué puede hacer a partir de esta semana sin receta. Se trata de intervenciones reales con un impacto medible en la presión sistólica. He visto pacientes reducir su valor máximo entre 15 y 20 puntos solo con cambios en el estilo de vida. Esa es la diferencia entre necesitar un medicamento y necesitar 3. Primero, el sodio es indispensable después de los 60. Sus riñones eliminan el sodio con menos eficiencia con la edad. Por lo tanto, la sal afecta su presión más ahora que hace 20 años. El objetivo es de 1.500 a 2.000 miligramos por día.
Una cucharadita de sal contiene 2.300 mililitros. Comience a leer las etiquetas de los alimentos hoy mismo. Los mayores culpables no son el salero, son el pan, los alimentos enlatados, etc. Comer en el trabajo, embutidos y comidas en restaurantes. Solo esos 4 pueden hacer que superes tu límite diario. Segundo, el peso. Cada 10 libras de exceso eleva la sistólica entre 4 y 5 puntos. Perder esas 10 libras la reduce. No es estética, sino hidráulica. Tercero, el ejercicio aeróbico. 30 minutos de actividad moderada. Caminar a paso ligero, andar en bicicleta, nadar 5 días a la semana, pueden reducir la sistólica entre 5 y 8 puntos con el tiempo. El ejercicio aeróbico regular mejora la flexibilidad arterial. ¿Recuerdas ese problema de la tubería rígida? El ejercicio es una de las pocas cosas que realmente ralentiza ese proceso de rigidez día a día. Literalmente, estás manteniendo la elasticidad de las paredes de tus arterias cuando te mueves regularmente. Eso no es una metáfora, es el mecanismo celular real que trabaja a tu favor. Cuarto, el manejo del estrés. El estrés psicológico crónico eleva el cortisol y la adrenalina. Ambos elevan la sistólica constantemente todos los días. La relajación estructurada los contrarresta directamente. Meditación, respiración profunda, yoga, tiempo regular en la naturaleza. Múltiples estudios muestran que esto reduce la sistólica entre 4 y 6 puntos con el tiempo, comparable a un medicamento de dosis baja. Tómelo en serio. ¿Cuál es su área más débil de esas 4? Piénselo honestamente porque ahí es precisamente donde se esconde su mayor oportunidad en este momento. Ahora, necesito abordar algo directamente porque lo veo constantemente en mi práctica. Había una narrativa cultural en torno a los medicamentos para la presión arterial que causa un daño real. La idea de que tomar pastillas significa que has fracasado, que si simplemente te esforzaste más, hiciste más ejercicio, comiste mejor, no las necesitarías. Los pacientes se resisten a comenzar con la medicación. Omiten dosis en silencio. Dejan de tomarla porque la narrativa en sus cabezas insiste en que la medicación significa debilidad o rendición. Quiero desmantelar esa idea por completo porque está privando a las personas de la protección que realmente necesitan. Y las consecuencias son graves. Esta es la realidad fisiológica. Después de los 60, la rigidez arterial es un cambio estructural. El colágeno reemplaza el tejido elástico a nivel celular. Esto es biología permanente. Los cambios en el estilo de vida pueden ralentizar ese proceso y reducir sus consecuencias. No pueden revertirlo por completo. La biología simplemente no permite que la pared arterial de una persona de 65 años vuelva a tener 30. Para muchas personas mayores de 60 con hipertensión sistólica significativa, la modificación del estilo de vida por sí sola no es suficiente para alcanzar el objetivo. Esto no es falta de fuerza de voluntad, sino biología. En este contexto, la medicación no es una muleta, sino ingeniería de precisión. Los inhibidores de la ECA, los bloqueadores de los canales de calcio y los diuréticos tiacídicos reducen la carga sobre las arterias endurecidas de manera diferente. Son algunos de los medicamentos más estudiados en la historia de la medicina, con perfiles de seguridad bien establecidos y beneficios en la reducción de accidentes cerebrovasculares, infartos y enfermedades renales documentados en millones de pacientes. Tengo pacientes que caminan 8 kilómetros al día, se alimentan de forma saludable, controlan el estrés de manera constante y aún así necesitan medicación para mantener su presión sistólica por debajo de 130. Esto no es un fracaso, sino su biología, y están respondiendo a ella de forma inteligente.
No hay nada de malo en trabajar con lo que tu cuerpo es ahora mismo. Tomar la medicación para la presión arterial de forma constante es una de las cosas más responsables y proactivas que puedes hacer por tu salud cardiovascular a largo plazo. Asuma esa decisión por completo y sin culpa. Si se ha resistido, hable con franqueza con su médico. No permita que la idea de la fuerza de voluntad se interponga entre usted y una protección que realmente funciona. Ahora bien, el arma más infrautilizada en el control de la presión arterial después de los 60 no es un medicamento, no es una dieta, no cuesta nada. Es su tensiómetro doméstico y el simple hábito constante de usarlo correctamente todos los días. Este es el problema de depender únicamente de las lecturas tomadas en el consultorio médico. Se llama hipertensión de bata blanca y afecta a más pacientes de lo que usted piensa. El simple hecho de estar sentado en un entorno médico, la ansiedad, la anticipación, el entorno desconocido, eleva la presión sistólica en una parte significativa de los pacientes. Algunos estudios sitúan esa cifra entre el 20 y el 30% de las personas. Su médico ve 144. Usted regresa a casa y tiene 128. Un cuadro clínico muy diferente. Pero lo contrario también es cierto, y este es considerablemente más peligroso porque pasa completamente desapercibido. Se llama hipertensión enmascarada. Es más común de lo que uno esperaría. En la consulta, su presión arterial parece controlada. Usted se va tranquilo, pero en casa, en las condiciones reales de su vida diaria, su presión sistólica se mantiene constantemente entre 150 y 155, y nadie lo sabe porque nadie la midió allí. Esa es la trampa que tiende la hipertensión enmascarada, y es más común de lo que la mayoría de la gente cree. Por eso les digo lo mismo a todos mis pacientes mayores de 60 años. Compre un tensiómetro de brazo validado, no uno de muñeca, sino uno de brazo. Siéntese en silencio durante 5 minutos antes de medir. Tome 2 lecturas, con 1 minuto de diferencia, por la mañana y por la noche, aproximadamente a la misma hora cada día. Registre cada lectura. Lleve ese registro a cada cita INTMENT. Ese registro vale más para mí como clínico que 100 lecturas de consultorio. Me muestra su presión real durante la vida real. Después de su café matutino, durante una tarde estresante, antes de acostarse, ese contexto es invaluable para decisiones de tratamiento adecuadas. Me permite tomar decisiones genuinamente informadas, no decisiones basadas en un solo momento de ansiedad en el consultorio de un médico un martes por la mañana. La diferencia entre un paciente que monitorea en casa y uno que no lo hace puede ser la diferencia entre detectar un patrón peligroso a tiempo y descubrirlo después de un derrame cerebral. Sus arterias no se toman días libres, su monitoreo tampoco debería. Ese hábito es gratuito, toma 5 minutos y podría realmente salvarle la vida. Entonces, traigamos esto a casa. Cubrimos mucho terreno hoy. Permítanme unirlo en las cosas que realmente quiero que recuerden. Primero, después de los 60, su presión sistólica es el número que más importa. Un máximo alto con un mínimo normal no es tranquilizador. Es una clara advertencia. Segundo, las arterias rígidas son la razón. Biología, no mala suerte. Pero la biología sí puede responder, y ahora sabes exactamente cómo. 3. El daño de la presión sistólica descontrolada es silencioso y acumulativo. Cerebro, corazón, riñones, ojos. Se acumula durante años antes de que sientas algo, lo que significa que el momento de abordarlo es ahora, no después de que un síntoma te obligue a hacerlo. Ese es todo el mensaje de este video destilado en una frase. 4.
Tu objetivo después de los 65 es por debajo de 130 de presión sistólica, no 140. No está lo suficientemente cerca. 130 es el punto de referencia basado en la evidencia que respaldan las guías actuales. 5. Los cambios en el estilo de vida son medicina real: sodio, peso, movimiento aeróbico, manejo del estrés. Combina los 4 y puedes lograr un cambio significativo por tu cuenta. Y si la medicación es parte de tu plan, tómala de forma constante y sin vergüenza, no sintiéndote culpable. Inteligencia frente a tu propia biología. 6. Monitorea en casa. Un brazalete validado y una libreta le brindan a tu médico más información útil que casi cualquier otra cosa que puedas llevar a una cita. Esto es lo que quiero que hagas esta semana. Solo una cosa concreta. Controla tu presión sistólica en casa 2 veces al día durante 7 días, por la mañana y por la noche. Anota cada lectura en una libreta sencilla. Eso es todo. 7 días. Puede que te sorprendas de lo que los datos te revelen sobre tu propio cuerpo, y puede que por fin tengas la información que necesitas para tener la conversación adecuada con tu médico. Ese registro de 7 días realmente cambia las cosas. Quiero leer tus comentarios. ¿Cuál es tu presión sistólica actual? ¿Cuándo fue la última vez que te la mediste en casa? ¿Te han dicho alguna vez que el valor más bajo está bien? No te preocupes, hablemos de ello más abajo. Puede que ayudes a alguien más de esta comunidad a reconocer algo importante. Si este video te ha resultado útil, compártelo con alguien mayor de 60 años que necesite escucharlo. Tu pareja, un hermano, un amigo cercano. Esta información cambia los resultados. Lo he visto en mi práctica durante más de 20 años. Realmente marca la diferencia cuando la gente entiende qué valor debe controlar. Todo lo que he compartido hoy es información médica general basada en investigaciones actuales y guías clínicas publicadas. Esto no constituye asesoramiento médico personalizado para su situación específica. Su historial clínico, sus otras afecciones y sus medicamentos actuales son factores cruciales para determinar el enfoque adecuado para usted. Antes de realizar cualquier cambio en su tratamiento o estilo de vida, consulte con su médico para obtener toda la información necesaria. Él o ella conoce su historial clínico completo. Solo puedo compartir lo que le informo aquí. Y lo que puedo decirle es lo siguiente: hacer las preguntas correctas le permite tomar el control de su propia salud. Cuídese y cuide a quienes le rodean. Se lo merece.